Buenas tardes amigos, mi nombre es Santiago Figueroa y el día de hoy yo les voy a hablar sobre un grupo de personas con una ideología de gobierno bastante interesante. Estos fueron nombrados como conservadores. Yo les hablaré sobre los conservadores que existieron en el periodo de 1821 a 1836. A continuación les voy a dar una breve introducción. A mediados del siglo XIX, dos fuerzas políticas querían gobernar a México. Ambos grupos tenían ideas opuestas, en la mayoría de los casos, acerca de las medidas que debían adoptarse para mejorar la situación del país, ya que en ese tiempo el país vivía una situación bastante lamentable, la verdad. Estos grupos eran los liberales y los conservadores, a los que se han considerado como partidos políticos sin que lo hayan sido formalmente. Las luchas entre ambos grupos provocaron que en este periodo hubiera constantes conflictos. Esto causó la inestabilidad del país y afectó su economía, desarrollo. Las dos fuerzas políticas que marcaron la historia del periodo, los liberales y los conservadores. Existieron estos dos grupos que defendían ideas opuestas acerca de lo que era y debía ser México. Los liberales y los conservadores fueron dos partidos políticos rivales que surgieron en el contexto de la crisis que ocasionó la derrota de México durante la guerra contra Estados Unidos. México perdió más de la mitad de su territorio como consecuencia de esta guerra, que es el caso de Texas, y se puso en duda su capacidad para gobernarse a sí mismo. Con un territorio mutilado, una economía en ruinas y una sociedad dividida, México transitaba por uno de los momentos más difíciles de su historia, por lo que estaba en riesgo su existencia como nación misma. Esto porque el Partido Liberal y el Conservador querían salvar a México de la desgracia y convertirlo en una nación moderna y próspera. Pero esto significaba cosas muy distintas para un grupo y para el otro. Pero yo les voy a hablar sobre los conservadores. Los conservadores querían una nación gobernada por un monarca católico europeo, centralización política, intolerancia religiosa, continuidad de la tradición política y colonial. Con una ciudad restringida, no todos son ciudadanos, solo los varones propietarios con cierto nivel de ingresos. El proyecto de los conservadores retomaba las propuestas de las centralistas de años atrás, mientras que el proyecto de los liberales se inspiraba en ideas de antiguos federalistas. Esto es decir, los conservadores apoyaban una forma de gobierno en la que todos los poderes recaen en una sola persona que controla todo el país desde un centro de poder. La diferencia fundamental entre liberales y conservadores era el lugar que se le daba a la Iglesia Católica. Los conservadores estaban convencidos que la religión católica era la esencia de la identidad mexicana y por lo tanto defender la Iglesia era absolutamente necesario para inculcar en la población los valores de orden y respeto a la autoridad. Los conservadores rechazaban el modelo de república representativa y federal con libertad de pensamiento y expresión, porque consideraban que era una forma de gobierno importada desde fuera, una mala imitación del modelo estadounidense, que estaba destinada a fracasar por ser completamente ajena a las tradiciones y características mexicanas. Las características como forma de gobierno deseada para los conservadores era la monarquía gobernada por un miembro de la realeza europea o un gobierno centralista. Sus principales objetivos eran prohibir la existencia de otra religión diferente a la católica. Sus propuestas eran mantener los privilegios de la iglesia, del ejército y de los terratenientes. Su ideología es la siguiente. El foco de conflicto entre liberales y conservadores en México siempre fue la posesión de la Iglesia Católica en el país. Los conservadores se mantenían leales a ellas y luchaban por conservar el poder económico y social de esta misma. Su lema principal era religión y fueros. Entre sus ideas principales se encontraba perseverar el catolicismo como la única religión de la sociedad mexicana, sin tolerancia a otro. Del mismo modo, buscaban tener el monopolio de la educación a fin de prevenir la entrada de ideas liberales. Similarmente luchaban por preservar los cortes militares y religiosos, así como asegurar su autonomía. Las ideas conservadoras estaban basadas en ideas morales y religiosas aplicadas a los distintos ámbitos como el respeto a la familia, a las tradiciones, a la propiedad individual y a la comunitaria. Buscaban que los gobernantes fueran hombres honrados y dignos portadores de los valores tradicionales. Como pueden ver, los conservadores eran muy religiosos, ya que para ellos la iglesia era la base de todo el gobierno, la base era la iglesia. Y a pesar de las diferencias con el sector liberal, ambos bandos nutrieron su contenido político de ideas y propuestas del grupo contrario. Los conservadores se adaptaron a un contexto liberal generalizado,
algo que llevaría a adoptar políticas y postulados que no necesariamente se asociaban al conservadurismo. De la misma forma que el liberalismo triunfante se estableció como en el poder como conservador o con ideas conservadoras. Entonces, a pesar de que eran rivales, se nutrían entre ellos dos, ya que al llegar al poder, el liberalismo usó ideas conservadoras y el conservadurismo adoptó ideas liberales. Pero, ¿qué eran y quiénes eran? El periodo abarca desde 1821 a 1836. Es una época crucial en la historia de México, ya que marca el periodo inminente después de la independencia del país. Durante este tiempo hubo luchas políticas y sociales, y se formaron dos facciones, que son los liberales y los conservadores. Los conservadores en México durante este periodo eran aquellos que abogaban por mantener algunas de las estructuras políticas y sociales heredadas de la época colonial, influyendo en la influencia de la Iglesia Católica en asuntos políticos y sociales, así como una estructura de gobierno más centralizada y autoritaria. Eran partidarios de mantener la tradición y la estabilidad social a través de instituciones heredadas. Entre los personajes destacados se identificaron como conservadores en este periodo se encontraba Lucas Alamán, un político y estadista mexicano que abogaba por un gobierno centralizado y fuerte, así como la perseveración de la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad. Los conservadores y liberales a menudo estaban en conflicto sobre la dirección que debería tomar México después de su independencia. Estos conflictos llevaron a tensiones políticas y sociales y finalmente a la Guerra Civil Mexicana, conocida como la Guerra de Reforma, de 1857 a 1861, en la cual se enfrentaron nuevamente las dos facciones conservadoras y liberales por el futuro del país. Es importante destacar que en el periodo específico de 1821 a 1836, en América Latina abarcaba un momento tumultuoso, marcado por procesos de independencia de las colonias y formación de nuevos estados. La caracterización de conservadores y liberales en este periodo puede variar según el país y las circunstancias específicas. A continuación les proporciono algunos ejemplos y datos generales sobre conservadores en algunas regiones. Estos son conservadores en América Latina. En México, el Imperio Mexicano de 1821 a 1823. Después de la independencia de México, Agustín de Iturbide se proclamó emperador en 1822. Iturbide y sus seguidores fueron considerados conservadores ya que abogaban por un gobierno monárquico y la preservación de ciertos privilegios sociales. La República Centralista de 1824 a 1835. Posteriormente, México experimentó una serie de cambios en su forma de gobierno. Hubo periodos de república federal y otros de república centralista. Durante la etapa centralista, los conservadores buscaban un gobierno más fuerte y centralizado. En Nueva Granada, Colombia, en la Gran Colombia liderada por Simón Bolívar, también hubo tensiones entre liberales y conservadores. Bolívar intentó mantener un equilibrio, pero las luchas intensas llevaron a la separación de la Gran Colombia en 1830. En Perú, la situación de Perú fue compleja. Con las luchas entre liberales y conservadores, en este periodo la figura de Ramón Castilla tuvo un papel destacado, ya que Castilla, aunque inicialmente vinculado a los conservadores, adoptó posturas más liberales en etapas posteriores. En Argentina, después de la independencia se formó la Confederación de Argentina. Hubo tensiones entre los unitarios, que eran más liberales, y los federales, que eran más conservadores. La rivalidad entre Juan Manuel Rosas y los unitarios es un ejemplo de estos conflictos. En Chile. En Chile también hubo conflictos liberales y conservadores. Diego Portales, una figura clave, tuvo la influencia significativa en la redacción de la Constitución de 1833, estableciendo un gobierno más conservador y autoritario. Estos son algunos ejemplos y datos generales. Es esencial tener en cuenta que las etiquetas de conservador y liberal pueden tener matices diferentes en diferentes contextos y que las circunstancias políticas y sociales variaron significativamente entre las diferentes regiones de América Latina durante este periodo. Pero aquí en México, los conservadores principales y los más conocidos son Anastasio Bustamante, que fue el primer presidente conservador de México y el ministro principal de su primera administración, que fue del conservador de Lucas Alamán. Sin embargo, durante su mandato posterior al periodo de la República Centralista, rechazó las súplicas de José María Gutiérrez Estrada en 1840. Antonio López de Santana fue conocido por cambiar repentinamente de bando, pero tuvo sus destacados mandatos conservadores. Su derrocamiento del presidente liberal Valentín Gómez Farías resultó el fin de la Primera República Federal y el establecimiento de la República Centralista en México.
José Justo Corro supervisó las publicaciones de las 7 leyes. Además, fue un católico devoto que logró establecer relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Nicolás Bravo intentó derrocar al gobierno liberal de Vicente Guerrero y luego se desempeñó como presidente interino en algunos momentos durante la República Centralista. Francisco Javier Echeverría provenía de una carrera empresarial y creía que un gobierno centralista resultaría en una política fiscal y más eficaz. José Mariano Salas derrocó la administración conservadora de Mariano Paredes y Arrillaga en 1846 y restableció la Constitución Federalista de 1824. Después se puso del lado de los conservadores durante la Guerra de Reforma y fue elegido durante el Segundo Imperio Mexicano. Mariano Paredes y Arrillaga, militar con opiniones autoritarias y aristocráticas, fue uno de los pocos presidentes de México que expresó el interés oficial en establecer una monarquía por el país. Valentín Canalizo, presidente títere de Santa Anna durante la República Centralista, luego abandonó los principios conservadores cuando se desempeñó como ministro de Guerra bajo el presidente liberal Valentín Gómez Farías. Félix Zuloaga derrocó el gobierno liberal de Ignacio Comonfort durante los derechos legales anteriores que disfrutaban la Iglesia y el ejército, y prometió devolver las tierras que hubo desamorticientemente. Luego dirigió a los conservadores durante el primer año de la Guerra de Reforma. Manuel Robles Pezuela moderó que derrocó a Félix con un intento de poner fin a la Guerra de Reforma a través de la diplomacia y compromiso con los liberales. Miguel Miramirón, general clérica que desempeñó un papel en las principales revueltas contra la Reforma antes de obtener una serie de importantes victorias durante el primer año de la Guerra de Reforma. Durante la guerra, Miramón ascendió a la presidencia y siguió liderando a los conservadores hasta que perdieron la guerra en 1860. Mi conclusión sobre este tema es la siguiente. Sobre la postura de los conservadores entre 1821 y 1836 en América Latina, específicamente después de la independencia de las colonias, puede variar según el contexto y la religión. A continuación les presento unos puntos que podrían aplicarse en este periodo. Resistencia al cambio. Los conservadores de esta época generalmente se oponían a los cambios radicales que acompañaban los movimientos independistas. Preferían mantener las estructuras tradicionales como el poder monárquico y la influencia de la Iglesia, en lugar de adoptar sistemas políticos más liberales. Monarquismo. En algunos casos, los conservadores abogaban por la reestructuración de las monarquías o la instauración de los sistemas monárquicos, limitados en lugar de las repúblicas independientes. Veían la monarquía una forma de perseverar la estabilidad y el orden social. Centralismo. Muchos conservadores abogaban por un gobierno centralizado y fuerte, en contraposición a un sistema federal o descentralizado. Buscaban consolidar el poder en manos de unas épocas de las élites de la fragmentación del país. Y defensa de la Iglesia. Los conservadores eran a menudo partidarios de la Iglesia católica y buscaban mantener su influencia en la sociedad. Veían a la Iglesia como un pilar fundamental para la cohesión social y la perseveración de valores tradicionales. Es por esto que ellos defendían mucho la Iglesia, porque la veían como un pilar para la sociedad. Muchas gracias, espero que les haya gustado este video.